Bien, les doy la más cordial bienvenida a todas ustedes que están aquí conectadas en este momento. Quiero también aprovechar, agradecer, dar toda la gratitud de siempre a mi amiga Laura Rivas de la Fundación Renace Mujer acá en Lima, en Perú. Quiero hacer saber también que esta información será grabada para luego ser compartida a través de las redes sociales como siempre se hace. Laura, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas Bien, gracias. bien. Gracias a ti, Laura, por aceptar la invitación. Acá estamos, buenos, conectados. Estamos en familia también. Hay gente de la familia que está allí conectada. Y bien, Laura, sin más preámbulos, vamos a aprovechar el tiempo para dar a conocer un poco qué traemos para hoy. Pusimos por título Renace Mujer, en función de la organización que tú diriges y de lo que ha sido un transitar, un trayecto de vida que lo has hecho propio y que lo has hecho permanente y constante. Un trabajo de vida que por ser trabajo de vida dice mucho. Entonces, Laura, tu bienvenida y qué nos comentas para iniciar esta noche. Bueno, ¿cómo están? Eh, bueno, Renace ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un proceso. Cuando que inició cuando yo entré me encontré, vamos a empezar, puedo, ¿no? Por el inicio. Adelante, por favor, Yo, adelante. creo que no he tenido la oportunidad de contar esto, pero en, En una oportunidad en Facebook me topé con un testimonio que es el de Ana Bella, esta mujer española, sevillana, que de pronto tocó mi corazón. Hablaba de una violencia bastante intensa, bastante fuerte, y, y mirando, chequeando el hilo de la publicación me llevó hasta la red de mujeres de la Fundación Ana Bella. Y entonces entré, es un proceso complicado entrar, ¿no? Porque es un grupo privado donde hay muchas mujeres que salen huyendo, ¿no? Donde hay mucha seguridad para entrar porque a veces las mujeres entran con otra identidad, incluso porque les hackean las redes. O sea, hay un tema muy, muy intenso de seguridad justamente para que puedan sentirse libres ahí, ¿no? Entonces, entro y me gustó mucho. Eso hizo que yo me comunicara directamente con Ana Bella para replicar eso. Y yo quiero hacer esto también, le dije, ¿no? O sea, no sabía lo que estaba diciendo definitivamente. Entonces, ella me invitó a trabajar en la red. Comencé como referente de mi país y luego terminé como moderadora de la red, trabajando como coordinadora, como moderadora y como referente. Excelente. Ah, Y ah, han sido 5 años ujú. Excelente, de, excelente, amiga. de Te quería trabajar ahí. consultar algo interesante mientras nos comentas. ¿Qué es una referente o un referente? Para Eh, que la gente también en sepa. la red, la referente es la persona que representa a un país, ¿no? En mi caso, yo era referente de Perú. Excelente. Entonces la gente de Perú me tenía a mí como referente dentro de la red, entonces podía buscarme a mí. Entonces, cuando yo empecé así, y en ese trayecto, mujeres de Perú comenzaron a buscarme. Entonces, comencé a ver que, ay, qué bonito, hay que juntarnos. Y las invité a mi departamento, me acuerdo, donde yo hacía pasteles para sobrevivir con mis 3 hijos, porque yo ya me había escapado de la casa de mi ex esposo con mis 3 niños, bebés chiquitos, y yo hacía dulces, tortas, postres para vender. Entonces comencé a enseñarles a las mujeres a hacer cupcakes, a hacer cosas que les permitiera en cierta forma tener un ingreso que no les redituara en gastos, más bien ingresos, y que sea muy fácil, no necesitas capital para hacer eso.
Entonces les enseñé lo que hacía. Y de pronto en ese proceso fue que fue como que, oye, ¿y si hacemos algo? ¿No? Entonces eso fue prendiendo y encendiendo así esa chispita, esa llamita ahí, esa velita de luz que me llevó a planear en algo más formal, que pasó por un tema de tiempo, porque no fue inmediatamente, y un diciembre del 2018, mira, yo entré a la red muchísimo antes, el 15 de diciembre del 2018 hago la primera reunión para inaugurar Renace, ¿no? Que un inicio era Mm. solo Renace, y después ya se volvió Renace Mujer. Hace 2 años somos Renace Mujer por un tema de nombre, de logística. En registros públicos no podía ser solo Renace, entonces le pusimos Renace Mujer y así quedó. Entonces fue un tema de procesos y un tema de ver que había necesidad y había que hacer algo, pero el inicio fue súper duro porque dije, ah, qué lindo, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer una página. Mi hermana se sumó a esto antes de ser una asociación civil ya formal en el Estado, para el Estado. Mi hermana me apoyó porque yo no soy muy buena con las computadoras, entonces ella y yo creamos la página, comenzamos a crear contenido, comenzamos a buscar, aprender sobre el tema. Paola, mi hermana, la segunda, ella trabaja todo lo que es diseño, es su campo. Entonces comenzamos a grabar videos y hacer cosas, ¿no? Eh, entonces se empezó Renace el 15 de diciembre, hicimos una reunión eh, por Navidad para las mujeres, fueron 20 mujeres, fue alucinante. Eh, Nos prestaron un local en la iglesia, es más, oraron por mí, me acuerdo que hicieron una oración para bendecir el- la, La la organización, la inauguración, fundación. Ah, qué bueno. exacto, la organización. Y fue muy, muy emotivo. Se regalaron, me acuerdo que me donaron canastas navideñas, les regalamos, le hicimos regalos a todos los niños, los hijos de las mujeres que fueron. Fue un tiempo impresionante, ¿no? Fue un 15 de diciembre que es justamente el inicio, el cumpleaños de mi hijo mayor, que fue por él que Mm, yo salí de la violencia, fue por él que yo dejé la casa donde yo vivía con mi excelente. ex esposo, y en honor a él, pues justo se dio el tiempo de hacerlo ahí, entonces Mm, en su cumpleaños. excelente. Entonces así empezó Renace, sin saber qué es lo que venía, porque yo dije, ah, qué lindo, una página de contenido. No sabía en lo que me estaba metiendo. Para que Hasta que una veas. mujer, sí, hasta que una mujer encontró mi teléfono en la página y me dijo, me llamó de frente, no me escribió, me llamó y me dijo, estoy en el parque, no sé qué hacer, ¿cómo lo dejo? Había un cuadro muy fuerte de dependencia emocional y pues yo no soy psicóloga, yo le podía dar ciertos puntos en función a mi vida, pero yo nunca había pasado por dependencia emocional, o sea que tampoco era que supiera mucho, recién había empezado, estaba aprendiendo. Entonces llamé a mi psicóloga, la psicóloga que me había tratado en mi proceso personal, y le digo, comadre, no sé qué hacer, ¿no te quieres sumar al proyecto y ayudarme y tú ver el tema de las terapias porque las mujeres me están llevando y necesitan ayuda? Exacto. O sea, Y Patti, una cosa te fue llevando a otra, ¿no, sí, Laura? O totalmente, o sea, sea, sin porque saber se buscan soluciones. no Adelante. tenía idea cómo hacerlo, pero sí sabía que tenía que buscar quien me apoye, porque yo solita no iba a poder con el paquete. Entonces yo dije, ok, hasta cierto punto yo puedo cubrir las cosas, pero esa parte no me toca. Entonces mi psicóloga, que es un sol, de verdad, me dijo, ya la hacemos, me dijo. Ella se subió al coche y ella empezó a dar terapia como loca Mira. y comenzó a dar terapias y me costaban 5 soles las que podían y las que no, pues no pagaban nada. Entonces era
terapia, 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 y los 5 soles eran para ella, ¿no? Así que Claro, Laura, así Laura, una empezó. consulta. Y cuando comienzan que ella empieza a trabajar con la gente, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando empiezas a ver que una persona se suma? ¿Qué sientes cuando eso Pues empieza a pasar? fue lo máximo porque para mí era que yo estaba también descubriendo que ese era mi propósito, ¿ok? O Eso. sea, una cosa es saber, yo he nacido para servir, lo he sabido desde que nací, vinimos de una familia pastoral cristiana desde que tengo 4 años y siempre he visto a mi familia sumergida en la ayuda, en lo que se pueda. Entonces, mi padre me dio ese ejemplo, mi madre también, entonces yo sabía que había nacido para servir siempre, Muy a bien. full, en lo que fuera. Pero el ver que esto empezaba a tomar forma era impactante para mí, porque pues yo nunca me imaginé que iba a estar metida en ese lío, porque nunca pensé que yo iba a pasar por lo que pasé. O sea, hija de pastor, con una vida tranquila aparentemente. Entonces, de pronto, verme en ese lío fue muy fuerte para mí. Entonces, eh, realmente el que Patti se sumara a mi team, a mi equipo, fue Eso. impresionante. Ella empezó a trabajar conmigo y yo dije, ¿y ahora cómo hacemos? Ni yo tenía abogado, o sea, yo no sabía lo que era eso porque es carísimo. Yo había escapado de mi casa, o sea, con Capcase yo no iba a poder pagar un abogado. Me acuerdo haber hecho Claro. hasta apoyadas para poder pagar al abogado que encima me estafó. Entonces, fue todo un tema. Yo no tuve ningún tipo de privilegio, ¿me entiendes? El tema ha sido muy duro, muy tenaz. Y yo decía, yo no quiero que nadie pase lo que yo he pasado, o sea, en mi proceso. Y en ese eh, trabajar con la página y en equipo con Patty, eso se proliferó mucho. La página subió como espuma, se llenó en muy poco tiempo. Eh, Recuerdo que viajé a Madrid para un congreso. Fue un crecimiento así muy fuerte en el sentido visual. Ok. Y eso me llevó a aprender, a conocer y además también a que gente se quisiera sumar, ¿no? Entonces sí, esa es mi página de Facebook. Tenemos una en Instagram, pero bueno, realmente fue un proceso muy bonito. En ese lapso me invitan a dar a hablar, me acuerdo, con una página de derecho que se llamaba la pensión pa' cuando. Y y ahí conocí a una abogada que se me acercó y me dijo, tú eres Laurita de Renace. Entonces yo, "Oh". Mira, Y yo emocionada, ella me dijo, yo quiero apoyar. Y ella era abogada de familia. Entonces, ella se subió a Renace, ella fue mi primera abogada. Tengo 4 abogadas al día de hoy que nos dan asesoría. eh, y bueno, si se necesita que lleven casos, pues lo hacen, ¿no? El tema es, ha sido un proceso de aprendizaje porque no tenía voluntarias, yo era Zoila en un inicio y entonces ha sido todo el mundo quería apoyar en un inicio y después la misma vida les va diciendo dónde tienen que estar. Entonces, entraba gente, salía gente, entraba gente, yo iba preparando, iba sacando, iba poniendo. Entonces, al día de hoy han pasado ya 4 años de este proceso muy bien, muy eh, bien. y seguimos aprendiendo. Tuve que estudiar, tuve que ir a prepararme, meterme a diplomados, me metí a 2 diplomados de Derecho para saber todo sobre la ley 3034, aprender cómo se manejan algunas cosas, ¿no? Hacerme photocheck para ir a las comisarías, porque lo que nosotros hacemos es brindar acompañamiento acompañamiento emocional, psicológico y espiritual y además también el tema legal. Legal.
Entonces, para ir a las comisarías y más en época de pandemia, que tuve muchas de estas situaciones, había que ir con credencial porque si no, no te dejaban entrar por tema de pandemia. Entonces, era complicado, ¿no? Había que acompañar a las mujeres y no podían todas, porque en época de pandemia, pues nos hicimos virales en función a, pues todo era Zoom, entonces pudimos llegar a mucha gente que estaba incluso en caseríos, en pueblitos muy pequeños, donde no había Mm, mucho, entonces no podía yo trasladarme a todos lados, claro. pero tengo voluntarias del norte, entonces había gente que podía apoyarme y bueno, tengo Excelente. para todos, por todos lados. Laura, y fíjate lo interesante, ¿no? Como tú dices, tú inicias a partir de una situación de salir y liberarte del tema del maltrato, ¿no? Ujú. Hay gente por allí que he leído, que he escuchado, lo que sea, que dice algo muy interesante, que enseñando tú te vuelves maestro, enseñando te vuelves maestro. En este caso, yo diría que además de enseñar, tú aplicando eso que viviste en función de enseñarle a la gente a salir, te ayudó a buscar más y a convertirte en quien eres hoy, Laura. ¿A qué te suena eso que acabo de comentar? Bueno, definitivamente a valorar, Eso. a valorar. Me enseñó a ser agradecida, me enseñó a levantar la mirada y darle gracias a Dios por las cosas que tengo y que no viví, porque en este camino ya de 4 años, 5 años para la red y 4 años para Renace, he visto casos tan dolorosos, pero tan dolorosos que te parte el alma, ¿no? Y tú, de verdad, en medio de todo, el poder dar gracias a Dios por lo que no viviste y Ujú, porque aún eso que viviste puede servir para alguien más, ¿no? ujú. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Es, co- es- ha sido Así es. duro, pero no retrocedería el tiempo. Eso. Laura, y la fe, porque hay algo muy interesante en Renace. Tú eres, como dijiste, hija de pastor. Sin embargo, tú no Ujú. limitas la atención a un Ah, no, tema exclusivo de una sola línea de fe. Háblanos de esto un poco, no. porque atiendes a nivel emocional, psicológico, a nivel también legal, pero nombraste a nivel espiritual. ¿Se puede atender si, por ejemplo, yo no sea cristiano, sino de otra religión, tú me atiendes? ¿Sabes qué pasa? Que la gente cree que hablar de, o sea, hablar de Dios definitivamente a personas en situación de violencia es muy delicado, porque incluso tú como psicólogo que eres, sabes muy bien que muchas personas que llegan maltratadas por el padre tienen un conflicto con Dios, con Dios. Yo lo vivo con mi hijo mayor, ¿no? El tema de Dios es un tema álgido para muchas mujeres y para muchas personas víctimas de violencia, niños, adolescentes, jóvenes. Entonces es difícil. Yo nunca he limitado el trato a nadie, porque no por formación, no sé, yo no, es inherente Ujú, a mí. Yo no podría. claro. Cuando les hablo de Dios particularmente es cuando la persona me da apertura para hablar un poco, porque yo siempre hablo de mí, en función a mi testimonio. Exacto. No soy ni abogada ni psicóloga, pero soy superviviente de violencia. Por ende, tengo autoridad para decir lo que yo viví y poder decirle, no necesariamente es lo mismo para ti, pero yo pude hacer esto y salir de esto. Entonces, si esto te sirve, si la persona me da pie, obviamente le hablo de Dios. Hay mucha gente cristiana que me ha buscado muchísimas veces. La iglesia cristiana, lamentablemente, es muy susceptible o muy vulnerable a la violencia, no solamente por la forma en que han sido enseñadas muchas personas, errando la interpretación de que el amor todo lo espera, todo lo soporta, Ujú,
y viven soportando, literalmente, ¿no? Haciendo algo que Dios no les mandó a hacer. Porque Dios nunca se va a contradecir en su palabra, jamás te va a hacer Eso vivir es correcto. violencia y decirte que te ama, o sea, eso no existe. Lo que pasa es que está mal aplicada la palabra. Entonces, me han invitado a muchas iglesias, he ido, antes de pandemia, me recorrí muchas iglesias hablando de esto. Entonces, mi carga personal sí es para las mujeres que pasan que son cristianas, sí, mi carga personal, porque yo nací en un hogar cristiano, mis padres, mi papá fue pastor, ya falleció, mi madre al día de hoy es pastora, entonces es imposible que yo no me preocupe por ese lado, ¿no? Pastores me han llamado para pedirme consejos sobre una cosa u otra y me han invitado a sus iglesias, así que esa soy yo como Laura Rivas, pero Renace atiende a todos los seres humanos que toquen la puerta, ¿no? Incluso hemos derivado varones y en ese sentido, hablar de espíritu me amplío un poquito más al decirte que nosotros como seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, tú no puedes vivir bien si no cuidas tu cuerpo. Ahí está Grisel que no me va a dejar mentir. O sea, de hecho, hay que cuidar el cuerpo, porque, Eso sí. perdóname, pero no volamos por los aires, nosotros andamos, Claro. caminamos, somos materia, entonces tenemos que tener bien el cuerpo, tenemos que cuidarnos. Tampoco somos espíritu, hay gente que solo ay, volando por los aires en función a muy espirituales, pero pesando más de 200 kilos, que es contraproducente, ¿te das cuenta? O Claro, sea, todo claro, va va contra unido. todo. Ujú. Exacto. Entonces, y otros que le dan solamente a la parte mental, ¿no? O sea, full estudio, pero nada de lo demás. Entonces, nosotros tenemos que procurar un equilibrio en nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Y eso es algo que yo hablo sin ningún tipo de vergüenza, ni pena, ni miedo a que me censuren, porque lamentablemente nuestra vida espiritual es muy importante, tanto como las demás partes de nuestro ser. Entonces, si no andamos mutilados, incompletos, y eso no sirve para nada porque no es una persona funcional. Una persona que anda Excelente. cojeando de un lado no puede caminar bien, ¿te das cuenta? Entonces tiene que ser integralmente buscar estar bien Y en todas las áreas. esa filosofía la llevas en la vida también, no solo como Sí, renace, sino en la vida, lo que una vida de pasa, apertura. sí, Adelante, dime, es que amiga. sabes qué pasa, que si nosotros no hacemos eso, estamos enseñando mal. Seguimos enseñando mal, seguimos formando mal y la generación que viene atrás sigue cojeando. Entonces van a seguir mutilados y van a formar familias mutiladas que a la larga se van a partir en pedacitos. Entonces es imperativo enseñar las cosas completas y correctas. Y es el ir aprendiendo porque nadie nace sabiendo y yo en mi lado físico lo arreglé recién hace casi un año y medio. Yo pesaba casi 130 kilos. Entonces, definitivamente en mi proceso, eh, también las mujeres que entran por ese tema de violencia, normalmente tienen estos huecos emocionales que tienen que sanar para que todo vaya completándose y arreglándose, ¿no? Entonces, esa parte de mí sanó mucho después de haber salido de violencia, muchísimo después, y eso terminó de cerrar este ciclo de violencia que yo había vivido. Muy Al día de bien. hoy he bajado 52 kilos ya y pues ya estoy feliz y contenta. Pues ahora hay un equilibrio. Entonces es un proceso y es responsabilidad personal de cada uno, de Excelente. verdad preocuparse por eso. Es correcto, Laura. Y en lo personal, y yo sé que en nombre de Grisel también, que viene en camino, como coordinadores del curso, te agradecemos profundamente, porque quiero hacerles saber que Renace también y Laura han sido fundadores de este curso, que va a su tercer año ya. ¿Cómo pasa el tiempo, amiga? Vuela, ¿no? Y aquí estamos compartiendo ¿Verdad? con ustedes el enlace para que se registren, si no se han registrado, al curso de primeros auxilios en violencia de género. Damos la bienvenida a Nisa, quien hoy ingresó al curso, al grupo del curso. Conversamos hace ratito
Ella está en Utah, los Estados Unidos, pero es peruana, así como tú, Laura. Entonces, Mucho bueno, gusto, Nisa. excelente la Mucho gusto, bienvenida. gracias. Adelante. Cualquiera de ustedes que quiera abrir el micrófono, nos quedan apenas 3 minutos en esta conexión, pero cualquier pregunta o comentario pueden abrir sus micrófonos en este momento o también pueden escribir. Bien. Sí, por favor, a mí me encanta hablar, así que no me gusta hablar solita. Ese monólogo. Pregúntenme si quieren preguntar algo, está muy bien. No, yo quiero saber, ¿tienes Facebook? Sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, creo que Gilberto ha puesto la página Ujú. ahí, la página de Facebook está ahí en el, Sí, voy a compartir, en el voy chat, a ¿no? compartir también con ustedes el Facebook y el Instagram que también tienes, ¿cierto? Sí, ahí Acá está está, como ahí Renace está, Lima, me mira, parece. Renace Mujer, Piso Lima. Y el de Facebook también está allí, que ya se los vamos a compartir, a ver. Pero sí, sí, muy agradecido. El curso vamos a iniciar el próximo 17 el próximo viernes, 17 de este mes. Vamos a Maravilla. iniciar con la clase inicial. Y después de esa clase inicial, vamos el lunes siguiente comenzamos con nuestras clases pregrabadas. Pero el viernes siguiente, el viernes 24, vamos a estar con Laura con su clase del violentómetro y conversaremos también del ciclo de la violencia. Laura, nos queda poco más de un minuto. En este minuto, ¿qué le dirías a la gente que está acá conectada? Que no necesitan tener una asociación para empezar a hacer algo. Yo estoy segura de que Dios ve los corazones y uno empieza, alguna vez Anabella me dijo, no necesitas ser abogada para hacer algo. Tu testimonio es la mayor fuente de ayuda para cualquiera. Y eso se me quedó grabado. Así que lo que es imperativo es eh, tomarse un tiempo para mirar alrededor. Muy Es bien. importante para poder ver dónde necesitan de ti, ¿no? Y ahora lamentablemente la violencia nos está explotando en la cara. A veces uno ni se entera de la familia o de la gente que tiene al costado, ¿no? Entonces es importante estar alerta para saber en qué momento vas a ser un instrumento de bendición para alguien. Amén, amén. Muchas gracias, Laura. Y les invitamos al curso de primeros auxilios psicológicos en violencia de género. Vamos a compartir en el grupo del curso los enlaces tanto de Instagram como de Facebook de Renace acá en Perú. Y bueno, nuestra gratitud a todos por participar. Gracias, Laura. Gracias por estar allí. Gracias a Y, ustedes. y Gracias, bien. Gilberto. A ti, amiga. Nos vemos entonces muy pronto, el lunes 17. Y para ir cerrando, también les comento, el próximo miércoles estaremos hablando sobre el perdón desde la Argentina, con Graciela Marín. Entonces les enviamos un abrazo.